Hola niños, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, 12 de octubre, comenzamos nuestra clase de música. Va a ser este video que les voy a poner aquí en Facebook. Este, También quiero platicarles acerca de lo que vamos a trabajar, que va a ser el descubrimiento de América, que es el continente donde nosotros vivimos, el descubrimiento de América que sucedió hace muchos años en la fecha del día de hoy, que es 12 de octubre. Te voy a poner un video y ya en ese video te va a explicar con unos dibujos animados y unos personajes, te va a explicar qué fue lo que sucedió, cómo se dio el descubrimiento de América. Sí, pon mucha atención porque te voy a encargar un trabajito acerca de este tema, ¿ok? Y luego ya continuamos con nuestras actividades de los instrumentos musicales, ¿ok? Te dejo con el video. Había una vez, hace muchos años, no se conocían los continentes y países que hoy existen, como lo es el continente de América. Esta historia comienza con un hombre que descubrió un continente para todos. ¿Quieres conocer la historia? En Génova, ciudad de Italia, había un niño llamado Cristóbal Colón, y como le encantaba el mar, con el paso de los años, creció y se convirtió en un gran marinero, que durante sus viajes conoció a otros marineros y descubrió grandes secretos del mar. Así se le ocurre una de las grandes ideas de la historia. Podría llegar a la India, algo que nadie había hecho antes. Sería un viaje muy largo y peligroso y posiblemente no llegaría muy lejos. Pero Colón estaba emocionado por su proyecto y viajó a España para hablar con los reyes católicos, Fernando e Isabel, para pedirles ayuda en su viaje. Después de varios intentos que hizo Colón por conseguir el apoyo y hablar con ellos, aprueban su proyecto. En el año 1491 comienza su viaje rumbo al oeste para encontrar la India con 3 barcos a su mando: la Niña, la Pinta y la Santa María. El viaje fue duro y peligroso. Los días pasaban y la tripulación se ponía cada vez más nerviosa. Así, el día 12 de octubre de 1492, uno de los marineros que vigilaba ve tierra y grita: ¡Tierra a la vista!, descubriendo el continente de América. Pero él pensaba que había llegado a India. Para su sorpresa, vieron un paisaje muy bonito y se encontraron con personas muy especiales que vestían poca ropa y su piel era de color cobriza. Estaba pintada de muchos colores y tenían plumas, lo cual permitió conocer costumbres y tradiciones muy diferentes a los españoles. A esto le llamamos encuentro de culturas. El descubrimiento de América fue el encuentro de 2 mundos y culturas diferentes que no se conocían y que ante esta actualidad seguimos compartiendo grandes festividades por todo el mundo. Es por ello que cada 12 de octubre festejamos el Día de la Raza. Excelente, niños. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el video? Muy interesante, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, te voy a encargar un trabajito acerca de este tema, que va a ser, vamos a hacer un dibujito de las 3 carabelas, ¿sí? Que fue donde iba viajando el señor Cristóbal Colón,
¿sí? Vas a hacerme un dibujito de las 3 carabelas que se llamaban, ¿cómo se llamaban las 3 carabelas? La Niña, la Pinta y la Santa María. Así se llamaban las 3 carabelas donde viajaba el señor Cristóbal Colón y donde descubrió América, ¿verdad? Navegó en las 3 carabelas y descubrió el continente americano. Sí, te voy a encargar ese trabajito. Me vas a dibujar las 3 carabelas, los 3 barcos, y me los vas a poner ahí en los comentarios donde voy a subir la publicación de este tema del día de hoy. ¿Ok? Aparte de esto, bueno, vamos a continuar con otra cosa. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de los instrumentos musicales. En los días de ayer y antier estuvimos viendo los instrumentos de cuerda. Hoy nos toca hablar acerca de los instrumentos de percusión e instrumentos de viento. Sí, te voy a dejar a continuación con un video que te va a explicar acerca de los instrumentos de percusión. ¿Sí te acuerdas que los instrumentos de percusión son los instrumentos que le tienes que pegar para que se puedan escuchar? Como por ejemplo un tambor, ¿verdad? Un tambor es un instrumento de percusión, tienes que pegarle para que se pueda escuchar. Le puedes pegar con las manos o le puedes pegar con unos palitos que se llaman baquetas. Con eso les puedes pegar también. Y pues bueno, después de este video vamos a continuar con la otra familia de instrumentos, que es los instrumentos de aliento o vientos, ¿verdad? Que vienen siendo como la trompeta, la flauta, ese tipo de instrumentos, ¿ok? Bueno, te dejo con el siguiente video, que es el video acerca de los instrumentos de percusión. Sí, pon mucha atención, ¿ok? Las percusiones son los instrumentos más viejos que se hayan inventado. Esto es porque es muy fácil de crearlos con muchos materiales que son fáciles de encontrar. Probablemente el primer instrumento que tocaron los cavernícolas fue un tronco de un árbol, o tal vez alguna piedra o algo por el estilo. Antes de continuar, la palabra percutir significa golpear. Es por eso que estos instrumentos reciben este nombre, aunque no todos necesitan ser golpeados, así que a continuación veremos todos los tipos de instrumentos de la familia de las percusiones. Empecemos con los instrumentos percutidos, es decir, que tienes que golpear para producir sonido. Los más conocidos son los tambores, existen de todo tipo y tamaño, normalmente están hechos de madera, aunque pueden ser hechos de plástico, metal o de cualquier material que tenga una buena resonancia, es decir, que suenen bien. Incluso se han hecho tambores de hielo. Impresionante, ¿cierto? Bueno, los tambores suelen ser unos cilindros huecos, donde en la parte superior se coloca una membrana, también conocida como parche o cabeza. Anteriormente estos parches eran hechos con la piel de animales curtida, es decir, secada al sol, y se ataba con fuerza y con mucha tensión, es decir, la tenían que estirar al colocar en el tambor. Una vez colocado el parche se podía tocar el instrumento, lo cual le daba un sonido muy distintivo. Actualmente los parches son hechos de plástico, aunque aún puedes encontrar instrumentos hechos con piel de animal. Normalmente estos instrumentos se pueden golpear con las manos, pero a su vez se puede utilizar cualquier otro utensilio para golpear, como es el caso de las baquetas, que todo el mundo conoce como palitos, pero recuerda, su nombre es baquetas. Normalmente estas son hechas de madera y pueden ser de distinto grosor, desde muy delgaditas hasta muy gruesas, y también de distinto tamaño. No solamente puede haber baquetas de madera, las puedes encontrar de plástico y a su vez, por ejemplo, el triángulo utiliza un palillo de metal. E incluso hay percusiones que se pueden tocar con martillos especiales. También hay percusiones que necesitan ser sacudidas. Normalmente estos instrumentos contienen pequeñas piedritas dentro de su cuerpo y al ser agitadas, estas chocan entre sí y en las paredes del instrumento, produciendo así el sonido.
Los instrumentos de este tipo más conocidos son las maracas y los cascabeles. Hay muchísimos tipos de maracas, también pueden ser hechas de distintos materiales, siendo la madera lo más común, pero también se utiliza el plástico y el metal. Por otro lado, hay instrumentos que suelen venir en par, es decir, dos iguales y necesitan chocar entre sí para producir sonido, como por ejemplo los platillos de orquesta o banda, las castañuelas y las claves. Al igual que los otros instrumentos que ya vimos, estos pueden ser hechos de madera, plástico, metal o incluso de fibra de vidrio. Y también hay algunos otros instrumentos que se tienen que raspar o frotar para producir sonido, como por ejemplo el güiro, el cual necesita raspar su cuerpo para que suene. De seguro ya has escuchado este instrumento, es muy famoso en las cumbias. Incluso, si llenas copas con agua y las frotas, estas producen sonido y son consideradas instrumentos de percusión, ya que no tienen cuerdas y no les tienes que soplar, pero sí necesitas frotarlas para que suenen. Las percusiones han existido desde el inicio de la humanidad. Todos y cada uno de los países y continentes del mundo tienen sus instrumentos de percusión propios de cada región. Muy bien, niños. Estos fueron los instrumentos de percusión. Ahora, a continuación, los instrumentos de viento o alientos. Los alientos son instrumentos que necesitan el aire que proviene de nuestra boca y debes de soplar para que se produzca sonido. Hay distintos tipos de instrumentos y mecanismos que utilizan los diversos instrumentos de aliento, así que vamos explicando uno por uno. No se sabe cuál fue el primer instrumento de aliento que existió en el mundo, pero sí sabemos que, junto con las percusiones, los alientos han estado casi desde que la humanidad existe. En un inicio, los instrumentos de viento no eran tan sofisticados como hoy en día, eran un poco más simples y los hacían de diversos materiales como madera, troncos de bambú, cuernos de animal, huesos de animal, barro, etc. Prácticamente cualquier material que fuera alargado y hueco se podía usar como una especie de flauta. En todos los lugares del mundo se han encontrado flautas hechas de estos materiales. Ahora, los instrumentos se dividen normalmente en dos grupos. Los alientos de madera, que como su nombre lo indica son hechos en su mayoría de madera, como el oboe, la flauta, la ocarina, el clarinete, etc. Hay algunos instrumentos como el saxofón, que es parte de los alientos de madera, y aunque esté hecho de metal, se toca con una lengüeta de madera y tiene un sonido distinto a los metales, pero de la lengüeta hablaremos después. Por otro lado, tenemos los instrumentos de metal, que como su nombre lo indica, son hechos con algún tipo de metal, y aunque la mayoría son dorados, no quiere decir que estén hechos de oro, normalmente están hechos de latón. Ahora, hablemos de cómo funcionan este tipo de instrumentos. Como ya se los dije, necesitas soplar el instrumento para que éste produzca sonido. Los primeros instrumentos tenían orificios a lo largo del cuerpo para obtener distintos tonos y también tenían una embocadura llamada bisel para poder soplar. En cuanto más pequeño sea el tamaño del cuerpo, más agudo es el instrumento. Y en cuanto más grande sea el instrumento, más grave va a sonar. Es así como funcionan los alientos con orificios. Tú soplas, tapas algún orificio y consigues distintos tonos musicales. Hay otros instrumentos como la trompeta que no tienen orificios ni bisel, en su lugar tienen una embocadura, también de metal, y tienen émbolos o pistones. Dependiendo de cómo los presiones y qué tanto aire soples puedes obtener distintos tonos. El sonido sale por la campana de la trompeta. Muchos instrumentos tienen una campana que también ayuda a darle sonido al instrumento.
No solo se utilizan los émbolos o pistones, hay instrumentos como el saxofón que usan llaves, las cuales ayudan a tapar o destapar los orificios del instrumento, y al igual que una flauta, dependiendo de qué orificios estén tapados o descubiertos, puedes obtener distintos tonos musicales. También existen instrumentos que no tienen bisel ni embocadura, en su lugar utilizan una lengüeta, normalmente hecha de madera. A través de esta lengüeta se sopla aire y esto le da un sonido especial al instrumento. Y esto es todo sobre la familia de los alientos. Recuerda que existen instrumentos de madera e instrumentos de metal. Bueno, con esto terminamos nuestra actividad del día de hoy. Muchas gracias por ver el video y por mandar ahí sus trabajitos en los comentarios. Bueno, y nos vamos a ver hasta el viernes. Nos vemos el viernes en la actividad del himno nacional. Ok, muchas gracias a todos.